específica de conflicto, ¿sí? La unidad de conflicto. Un poco acá, calculo que ya también lo habrán, si estuvieron en la clase de Mariano, lo habrán escuchado, ¿no? Tenemos dos definiciones distintas, en la cual hay una primera definición, que es la de Chiavenato, que nos dice que el conflicto existe cuando una de las partes trata de alcanzar sus propios objetivos, que están relacionados obviamente con los de otra, ¿no? Con los de otra parte, la cual interfiere en el alcanzar esos objetivos, ¿sí? Y esto nosotros también, y ustedes lo habrán visto en los videos, principalmente que subió y compartió la cátedra, que dentro de las organizaciones siempre hay intereses en algún sentido enfrentados, ¿no? Porque quizá los objetivos de las distintas áreas no son los mismos, ni buscan justamente tener el mismo resultado. Entonces, en función a esto, cuando una de las áreas pretende alcanzar, quizá, por ejemplo, podemos hablar el área de producción, ¿no? Intenta alcanzar el objetivo de ser eficiente, ¿no? Y lograr la eficiencia, que esto es, lograr la eficiencia, obviamente, ¿cuál va a ser el objetivo en algún sentido? Incrementar quizá los ingresos, disminuir los costos por unidad, que nos permitan justamente tener mejores resultados en la organización. Quizá pueden chocarse los objetivos del área de producción con el área de ventas o con el área de finanzas, que quizá tiene otro tipo de objetivos que en algún sentido están en contraposición, o que quizás si una de las áreas pretende alcanzar uno de ellos, justamente está en contradicción con el objetivo que quiere alcanzar y el otra área. Entonces, en ese sentido, esto es lo que sucede y es muy habitual dentro de las organizaciones, ¿no? Área de producción, por ejemplo, con el área de ventas, que muchas veces el área de ventas no le interesa en sí cuestiones vinculadas con la parte de costos, sino que lo que le interesa es poder producir y vender y comercializar un mayor número de unidades. Entonces se puede contraponer quizá con el sistema de producción que tiene la organización. Podría pasar también justamente que haya un conflicto entre área de producción y finanzas, en el cual el sector de finanzas pretende llevar un equilibrio, pretende lograr un equilibrio y tener las finanzas totalmente organizadas y de forma equilibrada, y el área de producción quizás se puede llegar a contraponer a este tipo de objetivo también. Entonces siempre van a existir diferencias y es algo normal, ¿no? La cuestión es cómo se resuelven, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poco de cómo se resuelven estos conflictos. Después tenemos por otro lado lo que dice March y Simon, ¿sí? Que habla específicamente de que hay conflicto cuando existe dificultad en elegir una alternativa. Y esto nosotros lo vimos cuando hablábamos, ¿no? Del conflicto intraindividual, que teníamos teníamos distintos niveles. Y en ese sentido, como dicen March y Simon, dice que ninguna alternativa se percibe como mejor o suficientemente buena. Esto significa, obviamente, que nosotros vamos a tener que priorizar un criterio de elección, ¿no? Si ninguna es la alternativa que nos satisface plenamente, nosotros vamos a tener que decir, bueno, en función a las alternativas que tenemos, vamos a ponderar uno de los criterios, ¿sí? Es decir, ponderar siempre, decimos, bueno, para nosotros, ¿qué es lo más importante como organización? Bueno, como decía el ejemplo en el que hablaba Jessica Teixeira, si nosotros estamos haciendo una selección de personal y las dos personas no cumplen quizá con el requisito de tener experiencia para el puesto, nosotros quizá vamos a priorizar que sepa, por ejemplo, que conozca cuestiones vinculadas con liquidación de sueldos, ¿sí? Vamos a priorizar uno de los criterios. O podemos priorizar también que se haya desempeñado en otra de las organizaciones o que tenga un nivel de idioma adecuado, ¿sí? Nosotros vamos a tomar uno de esos criterios y vamos a priorizarlo. Y vamos a seleccionar entre dos alternativas que para nosotros ninguna era la mejor, ¿sí? O sea, ninguna cumplía con nuestro nivel de expectativas. En lo que hablamos de conflicto individual, tenemos tres tipos, ¿no? De incertidumbre, cuando nosotros no conocemos, ¿sí? qué es lo que va a suceder, cuáles son las consecuencias de cada una de esas alternativas.
Entonces, lo que nosotros aconsejamos es que la persona que está al frente, ¿no?, de la toma de decisiones priorice principalmente buscar más información, que le permita quizá dilucidar cuáles van a ser esas consecuencias, ¿no? Después tenemos el criterio de no comparabilidad, en el cual decimos, bueno, no hay una alternativa preferida, y en función a esto, nosotros vamos a tener distintos valores para comparar, ¿sí? Y este es el ejemplo del que ya estuvimos hablando, ¿no? Al no haber una posibilidad de comparabilidad entre ambas alternativas, vamos a priorizar un valor, ¿sí? Decimos, bueno, para nosotros lo más importante como organización es que tenga el nuevo empleado que ingrese, que tenga un nivel de idioma avanzado. Bien, bueno, ese es un criterio sobre el cual se prioriza la selección del personal. Después tenemos el otro que es de no aceptabilidad, ¿sí? Que esto se da cuando ninguna alternativa cumple con el nivel de satisfacción, pero hay una mejor entre ellas, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, ninguna cumple de ambas, entre las que tenemos para evaluar, ninguna cumple con lo que nosotros esperamos obtener. Pero bueno, hay una que es mejor que el resto. Entonces, en función a esto, nosotros decimos, vamos a bajar nuestro nivel de satisfacción, porque quizás no conseguimos justamente tener aquella alternativa que era la más adecuada o la que nosotros esperábamos obtener, ¿no? Por ejemplo, si fueran personas que están buscando acceder a un empleo, ¿no? Yo me recibo como profesional y quiero obtener un sueldo, un salario de, no sé, 100.000 pesos. Bueno, digo, acá en la ciudad de Mar del Plata, ¿está esa alternativa? ¿Hay empresas que me garantizan ese tipo de salario, que es lo que yo espero como expectativa? Quizá no. ¿Qué otras opciones hay? Bueno, empiezo a comparar entre las empresas que hay presentes. Y veo que hay dos empresas, ¿no? Una que ofrece un sueldo de 70.000 y otro de 50.000. Entonces me inclino por la que ofrece, si mi prioridad fuera el salario, ¿sí?, me inclino por aquella que ofrece 70.000. Ninguna de las dos cumple con lo que yo esperaba, ¿sí? Que yo esperaba ganar 100.000. Pero bueno, entre ambas elegí la mejor alternativa, ¿sí? Esto es lo que pasa. Nosotros bajamos nuestro nivel de satisfacción. Otra opción sería buscar más alternativas, ¿sí? Decimos, bueno, acá en Mar del Plata no conseguimos acceder a una empresa que nos brinde ese nivel de salario. Entonces vamos a abrirnos a las posibilidades de trabajar en una empresa de capital federal, ¿sí? Para conseguir quizá el nivel de salarios que nosotros estamos esperando. Entonces, esa sería otra opción. Después tenemos los conflictos organizacionales, que tenemos que son intergrupales, ¿sí? Esto quiere decir siempre las palabras, ustedes recuerden esto, ¿no? Inter es hacia la afuera, ¿no? Si nosotros decimos intergrupal, significa que es entre grupos, ¿sí? Si nosotros decimos intra, o sea, intra es hacia adentro, ¿no? Ya por la sola definición, cuando ustedes le dicen, bueno, ¿qué tipo de conflicto es? Es intraindividual. Esto significa que es hacia el interior del mismo individuo, ¿sí? Es una cuestión psicológica, una cuestión de emociones, cosas que le pasan al individuo hacia el interior. Lo mismo pasa cuando hablamos de conflictos organizacionales. Si decimos intragrupal, es hacia el interior del grupo. Intergrupal significa que es hacia afuera, es entre grupos, ¿sí? Esto como para tener en cuenta más que todo por la palabra, que ustedes se puedan guiar en función a eso. Tenemos tres tipos de soluciones, tenemos distintos tipos de soluciones para los conflictos que son intergrupales. El primero, como también se explica en los videos que vieron, es el de fuga o elusión, ¿no? Esto significa huir del conflicto. Sucede cuando entre dos personas están discutiendo y quizá le piden la palabra a alguien que consideran experto, que tiene más conocimiento que ellos, y esa persona dice, bueno, no, yo creo que no voy a intervenir en esta situación, el conflicto resuélvanlo entre ustedes, ¿no? ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, ¿no? Si el intendente del municipio está en conflicto con el sector de comerciantes, ¿sí? de la ciudad de Mar del Plata y dice, bueno,
vamos a definirlo en función a lo que la provincia de Buenos Aires nos diga que hagamos, ¿no? Entonces le pasa justamente la pelota, le dice, bueno, los comerciantes quieren abrir, nosotros creemos que no es lo conveniente que abran. En función a esto, les pedimos a ustedes que definan. Y quizá la provincia de Buenos Aires les dice, no, le dice al municipio, ustedes tienen más conocimiento de la situación de los comercios, la situación de la pandemia, cómo se está dando en la ciudad de Mar del Plata, entonces defínanlo entre ustedes, ¿sí? Ahí lo que hace el gobernador, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires es eludir el problema, ¿sí? Dice, bueno, yo no me quiero hacer cargo de que sea exitoso o no exitoso, ¿no?, la decisión que yo tome, entonces dejo que definan entre ellos, ¿bien? Después tenemos otra cuestión que es la indefinición, que eso pasa mucho cuando hay un bloqueo, un parálisis entre los grupos, no llegan a un acuerdo. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con las paritarias, ¿no? Imagínense más que todo el gobierno quizá de la provincia de Buenos Aires, otro ejemplo con el gremio docente, ¿no? Que muchas veces a principio de año lo que sucede es eso, dicen, bueno, los docentes hacen un paro, hacen una huelga, movilización, el gobierno de la provincia los reúne para discutir las condiciones salariales y no llegan quizá a un acuerdo, ¿no? El gobierno les ofrece un porcentaje, los docentes quieren otro nivel de sueldo, ¿sí?, que no es el que les están ofreciendo, entonces el problema queda en una indefinición y queda librado un poco a las acciones de cada uno de los grupos. Quizá esto lo que hace es complejizar, justamente agrandar el problema, ¿no? Como no llegan a un acuerdo, el gremio docente quizá plantea, ¿no?, una huelga por un periodo de 30 días. Y esto complejiza la situación, porque perjudica a todos los estudiantes de la provincia de Buenos Aires y genera una tensión mayor, ¿sí? La indefinición genera que el conflicto, generalmente lo que pasa es que se agranda, ¿sí? Cuando hay indefinición, el conflicto se agranda porque alguna de las dos partes presiona sobre la otra. Tenemos después la situación ganar-perder, ¿sí? En esta situación hay uno de los dos que se convierte totalmente en ganador y el otro rescinde, ¿no?, y deja de lado en algún sentido su búsqueda, ¿no?, de ambas alternativas, de las alternativas que había propuesto, y pierde todo, ¿no? Esto podría pasar, por ejemplo, en un conflicto, en una guerra, ¿no? Ambas, ¿no?, dos países se encuentran en conflicto por algo en particular, no sé, por el petróleo, por el agua, por lo que sea, y uno de los dos, por medio de la fuerza militar, se impone sobre el otro. Uno gana, el otro pierde todo, ¿sí? Pierde hasta, obviamente, la soberanía de sus recursos naturales. Diríamos, sería la peor opción, ¿no? Para resolver un conflicto sería la que habría que dejar de lado, ¿no? No sería la más adecuada. Conciliación, cuando ambas partes llegan a un acuerdo, ¿sí? Tenemos que dos partes llegan a un acuerdo, ¿no? Se reúnen, charlan, debaten, le piden quizá, justamente tienen distintos asesores, y logran llegar a un trato que beneficia en algún sentido a ambas partes, ¿sí? Se busca atenuar las pérdidas, que cada una de las partes pierda lo menos posible con esto. Y ambas alcanzan el objetivo deseado. Integración implica nuevamente esto que decíamos anteriormente. Es cuando se le pide, quizá para resolver el conflicto, la visión por ejemplo, en una organización podría ser a alguien que sea un superior nuestro, ¿sí? Decimos, bueno, dos áreas estamos en discusión, o todo el personal del área de marketing estamos discutiendo sobre cuál es la mejor alternativa, cuál es la mejor opción para llevar adelante las próximas campañas de marketing. Entonces, ¿qué hacen? Como no hay un acuerdo entre los miembros de ese grupo, lo que hacen es pasarle justamente la decisión a alguien que sea un superior de ellos. Por ejemplo, podría ser el gerente del área de marketing. Entonces, en este sentido, se trata de integrar hacia arriba, ¿sí? Se le pide una visión más amplia, mejor, para que tome una definición sobre cuál es la mejor estrategia para alcanzar los objetivos. Eso sería, profe, como el ejemplo de La Casa de Papel, cuando el profesor se mete a resolver los problemas
entre Palermo y todo el grupo. Correcto, correcto. Ese sería el ejemplo, ¿sí? O sea, entre ambos no pueden llegar a una definición, es decir, hay un choque muy fuerte entre ambas facciones, ¿sí? Podemos decir, bueno, como en el ejemplo ese que se subía a la Casa de Papel, no sé, Palermo y ¿cómo era la otra chica? ¿Cuál era? Tokio. Tokio, ya me había olvidado. Entre Palermo y Tokio hay una indefinición y ambos tienen a su vez miembros del grupo que los apoyan, ¿no? Cada uno se lleva un par de soldados, diríamos, para su bando. Entonces, en función a esto, como el conflicto se ve que no va a tener una resolución, porque no hay una mayoría, ¿sí? No hay democráticamente, si quisieran definirlo, sería difícil porque quizás, no sé, un 50, un 40 y 60, bueno, pero son porcentajes muy grandes que implica que es mejor una definición de alguien que esté por sobre ellos, ¿sí? Entonces le pasan la pelota al profesor para que éste tome la mejor decisión en función al objetivo que tenía planteado el equipo, ¿bien? Entonces, bueno, estas son las formas de resolver el conflicto. Vamos a cada uno de los casos. Teníamos el caso 1, en el cual dice, bueno, Solange está cursando cuarto año de la carrera de licenciatura en turismo y está buscando un empleo relacionado con su futura profesión. Para ir adquiriendo experiencia, averiguó que están pagando no menos de 15.000 por tareas de principiante por media jornada, sueldo que consideró aceptable hasta lograr capacitarse más. Como sabe, obviamente, que como ven ustedes ahí, no tiene mucha experiencia y es principiante, entonces estaría dispuesta en algún sentido a rescindir quizá el salario. Pronto dejó currículums en varios lugares y tuvo las siguientes propuestas. Una agencia de viajes muy conocida le ofrece 13.000 para atención al público. Una compañía de pasajes aéreos y tours para realizar tareas administrativas le pagarían 14.000. Este es el mismo ejemplo que yo les ponía antes, ¿sí? Entonces tenemos dos niveles de salario que, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tipo de conflicto es el que se le presenta a Solange? Intraindividual. Intraindividual, ¿bien? ¿Por qué es intraindividual? Porque ella tiene que decidir entre si prefiere ir a una empresa un poco más conocida por un salario mínimo del básico que están pagando para realizar tareas de atención al público o para ir a una compañía de pasajes aéreos donde le pagarían un poco más, pero tampoco llegaría al básico eh, mínimo que ella estimaba. Correcto. Ella tiene un nivel de aceptación que es, en algún sentido, ella dice, bueno, yo me propuse ganar 15.000 pesos. Entonces, ambas alternativas, ninguna de las dos llega a cumplir con, Satisfacerlo, claro. claro, satisfacer ese nivel de satisfacción. ¿Y entonces qué hace? ¿Cuál es la solución a ese conflicto? ¿Qué es lo que sucede? Redefine los criterios de aceptabilidad, de aceptación, o como para poder aceptar una de las dos opciones que no satisfacen su primera alternativa. Correcto. Redefine su nivel justamente de aceptación. En este sentido dice, bueno, como ninguna de las dos satisface lo que yo estoy esperando, prioriza quizá uno de las dos alternativas que tiene, ¿no? En este caso, tiene una alternativa que le pagan 14.000 pesos, que es una compañía de pasajes aéreos, y tiene la otra que es una agencia de viajes que le ofrece 13.000. Bien, entonces prioriza uno de los valores. ¿Y en función a esto, cuál priorizaría para ustedes? ¿La empresa más conocida por la experiencia? ¿O Claro, ¿cuáles serían esos valores para priorizar entre las dos? ¿Qué le ofrece una y qué le ofrece otra? por ahí, como ella está buscando experiencia, por ahí la empresa más conocida le ofrece eso y para su próximo trabajo lo tiene más en cuenta? Bien. Y la otra, pero bueno, pero acá tenemos dos niveles, como ven ahí, en el caso. Acá ustedes van a tener que justificar el porqué de la elección, ¿sí? Dicen, bueno, ahí no les da en algún sentido, no les da la respuesta de qué es lo que hace.
Entonces, ¿cuáles son los dos valores que tendría que priorizar? Nivel de experiencia entre una y otra, ¿y cuál es el otro? El sueldo. Sueldo, correcto. Una le ofrece un sueldo de 13.000, la otra un sueldo de 14.000. Una es quizá más acorde a el tipo de perfil, ¿no? Podría ser del licenciado en turismo, que dice, bueno, que es para atención al público. Entonces quizá, es decir, la tarea que tiene que hacer sería más acorde a la carrera que estudió. Una es muy conocida como agencia, la otra dice es una compañía de pasajes aéreos y tours, pero no dice que es muy conocida. Entonces ya ahí tenemos que puede ser cualquier tipo de compañía de pasajes aéreos. Entonces, quizá tenemos varios criterios para priorizar. Podemos priorizar por la cuestión de desarrollo en la empresa, ¿no? ¿Se acuerdan esto de que hablamos la clase pasada, específicamente de el tamaño, la visibilidad de la organización, ¿no? Para pensar en esta facilidad percibida de pasarse o de cambiar de organización. Bueno, esto lo volvemos a relacionar, ¿sí? Acá entra, ¿cuál es la organización más importante en algún sentido? La agencia de viajes, ¿sí? La agencia de viajes, quizá a ella, por más que le brinde un sueldo menor, es la que es más reconocida y que quizá le permitiría el día de mañana decir, bueno, yo trabajé en tal organización y tener mayores alternativas de elección en el mercado laboral. ¿Bien? Entonces acá lo que sucede es que tiene que priorizar un valor, ¿sí? O prioriza la experiencia y el tamaño de la organización, o prioriza el sueldo, o prioriza la tarea, ¿sí? Tiene tres cosas para analizar. Prioriza, ¿se entiende? Que hay distintas categorías sobre las cuales va a priorizar uno de esos valores. ¿Se comprende eso? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces en función a esto lo que ella tiene que hacer es priorizar uno de esos valores. ¿Bien? Si prioriza la experiencia de la organización, va a tomar el primer valor. Si prioriza el sueldo, va a elegir, bueno, y esto ustedes lo tienen que justificar. Ahí, profe, en el caso de que tengamos que proponer la solución, ¿lo hacemos de los dos casos, de todas las alternativas posibles, o la que a Claro, nosotros nos parece la mejor? ustedes lo que tendrían que hacer ahí para que quede claro y se entienda el análisis que están haciendo, es hacer una especie de cuadro, ¿no? De tabla, en el cual digan, bueno, ¿cuáles son las alternativas que tiene? Alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3. Nivel de sueldo, o escala nivel de salario. Después podrían poner otra fila que diga experiencia de la organización. Y otra fila que diga tipo de tarea. Entonces, en función a eso, arman un cuadro, ¿no? Una tablita de doble entrada, y en esos van poniendo cada uno. Entonces ustedes dicen, después, una vez de haber armado esa tabla, especifican, bueno, en función a esto, nosotros creemos que va a elegir o va a seleccionar cierta alternativa priorizando este valor, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, dice, está buscando un empleo relacionado con su futura profesión para ir adquiriendo experiencia. Entonces, lo que más le importa quizá a Solange es la experiencia, lo que más valora, ¿bien? Entonces ustedes dicen, bueno, nosotros creemos que seleccionó la alternativa 1 debido a que busca adquirir experiencia y le sería útil adquirirla en una gran compañía. ¿Bien? Listo. Y ahí ya está. Se entiende cuál es la elección. Vamos al caso 2. ¿Quién lo quiere leer? Que no sea mía. Así hacemos participar a otro. ¿Quién quiere leerlo? Oriana, ¿estás Oriana ahí? ¿Querés abrir el micrófono, si podés? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Bien. ¿Qué querías que leyera? El caso 2, correcto.
ahí les hago una. Dice, de un día para el otro renuncia el jefe del departamento administrativo de una empresa y el gerente de recursos humanos tiene que reemplazarlo de manera urgente. El gerente de administración le pide que sea una persona capacitada y por otro lado sabe que la empresa valora la promoción interna como forma de motivar a sus empleados. El gerente de recursos humanos analiza los legajos de postulantes y se le presentan dos factibles posibilidades. Promover a Alberto, empleado del mismo departamento administrativo, que es muy capaz y responsable, pero con poca experiencia y todavía desconoce las disposiciones impositivas, previsionales y bancarias. O incorporar a Luis, que es el jefe administrativo de una importante empresa del sector que conoce perfectamente el área en cuestión. Perfecto. ¿Cuál es el conflicto que se presenta acá, en este caso? También es Y también a intraindividual, quién se le presenta el conflicto. al gerente de recursos humanos. Bien. ¿Y cuál es el tipo de conflicto? ¿Cuál sería? Tiene que decidir entre a cuál de las dos personas le da el puesto de jefe de departamento administrativo. Bien. ¿Y pero qué tipo de conflicto es? Intraindividual. ¿Puede ser? Correcto. Y acá es importante que tengan en cuenta esto, ¿no? Que fíjense que es un conflicto que también es intraindividual, pero que ahora es organizacional intraindividual, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos dentro de una organización. No es lo mismo que el caso de Solange en el punto 1, en el cual era un conflicto intraindividual, porque no hablaba de una organización, era la decisión de Solange sobre su propia vida, ¿sí? De decir, bueno, yo voy a elegir una u otra alternativa. En este sentido, acá sí hay una organización. Entonces ustedes tienen que, cuando les pidan tipo de conflicto, lo que tienen que hacer es poner que es un conflicto organizacional intraindividual, ¿sí? Porque si ustedes ponen solo intraindividual, les van a poner que está mal. ¿Se entiende? Okay. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, acá me está diciendo que nos quedamos sin tiempo. Cualquier cosa, si nos quedamos sin tiempo, vuelven a hacer clic en el mismo enlace y entramos. Entonces es organizacional intraindividual. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál de todos esos conflictos, de los tres tipos que tenían en el intraindividual, es? La no comparabilidad. No comparabilidad, correcto. ¿Por qué? Porque en el caso dice que en la empresa se pedía que la persona sea capacitada y que por otro lado la empresa valora la promoción interna para motivar a los empleados. Y en el caso 1, la persona no está capacitada, pero sería una promoción interna dentro de la empresa, y en el caso 2 sería incorporar a alguien, pero que sí está capacitado. Correcto. Correcto, Milagros. Son dos, justamente tenemos un problema en el cual hay dos personas que cumplen con ciertos valores distintos es decir, no se puede comparar a uno y a otro, ¿no? Uno tiene experiencia, uno no tiene experiencia, pero forma parte de la organización, y otro tiene experiencia, pero no forma parte de la organización. Entonces, es imposible llegar a un acuerdo, ¿no? Se le presenta un conflicto interno al gerente de recursos humanos, ¿qué es lo que va a tener que hacer para solucionarlo? ¿Cómo lo va a resolver ese conflicto que se le presenta? Podría priorizar una de las... no me sale. Una uno de los valores. característica antes de las otras, claro. Correcto, prioriza uno de los valores, ¿sí? En este caso, puede priorizar la promoción interna, ¿sí? Quizá para la compañía es lo más importante, ¿no? Promover internamente a sus empleados y lograr la satisfacción. ¿Se acuerdan cuando hablábamos también respecto a los empleados, ¿no? La deseabilidad percibida y la facilidad percibida de dejar una organización? Bueno,
las cuestiones vinculadas con lo que es el crecimiento y el desarrollo dentro de una organización, la posibilidad de hacerlo dentro de una organización, iba a hacer que sea más o menos deseable dejarla, ¿sí? Si para ese individuo puede seguir creciendo y desarrollándose, ¿sí? Va a estar motivado a estar dentro de la empresa. Entonces, eso le permitiría seguir creciendo y haría también que la empresa sea creíble en sus políticas, ¿no? Si una política interna es promover a sus empleados y que crezcan y favorecerlos a ellos, entonces ese sería una de las alternativas, uno de los valores que priorizaría la organización. En otro caso, podría priorizar, si fuese una organización que esa no es su política, ¿sí? Podría priorizar el conocimiento. Y en este caso, tomaría aquel empleado que viene de una organización con mucha experiencia y que es experto en el tema. Entonces, tenemos esas dos alternativas. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Tomar al empleado, ¿no?, del área y capacitarlo, formarlo, decirle, bueno, te promovemos, ¿no?, de posición, de rango, de cargo, pero te vamos a capacitar previamente para que estés, que puedas estar al frente de esta nueva posición y de este ascenso. O tomar al empleado de la otra empresa y realizar tareas de inducción hacia las tareas y eso. Sería quizá más simple, pero si la política de la organización es priorizar el crecimiento de sus empleados, seguramente lo que se va a hacer es tomar la primera alternativa. Vamos al caso 3. ¿Lo quiere leer? Yo lo leo, profe, si quieres. Bueno. Dice: María es una joven empresaria marplatense que en poco tiempo logró crecer en la industria textil. Hace 10 años, en sus comienzos, vendía prendas tejidas a mano en el garage de su casa y en 2 años comenzó con la venta a mayoristas. Durante el 2002, nota el auge de turismo que va creciendo en la ciudad, no solo en verano, sino también en los fines de semana, y considera la posibilidad de abrir un local de venta al público. Va a consultar con una amiga que tiene una inmobiliaria y ella le aconseja abrir el local en el shopping o en la calle Güemes. María no sabe qué hacer. Bien. ¿Qué tipo de conflicto es el que se le presenta a María? También intraindividual, Intraindividual. pero esta vez no organizacional, tipo, no de organización. ¿Por qué no? Porque es ella sola. Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Ella no tiene un emprendimiento, no es una empresa eso. Ah, sí, puede ser, es verdad. Porque ella es una joven empresaria marplatense y lo que quiere tomar la decisión con su emprendimiento, que en este caso quizá obviamente ustedes lo ven como algo más chiquito, ¿no? Dicen, bueno, es una empresa unipersonal, podría llegar a ser, ¿no? Pero así todo es organizacional, porque es un emprendimiento, ¿sí? ¿Se entiende? Es un comercio, es una empresa. Entonces es organizacional. Y como bien decías, es intraindividual. ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Cuál es el tipo de conflicto dentro del intraindividual? No sabría dónde abrir su local, si en shopping o por la calle Güemes. Bien, ¿y qué tipo, y cómo lo catalogamos a este tipo de conflicto? ¿Cómo lo enmarcamos? ¿Es un conflicto de los 3 tipos que teníamos? Sí, pero No me también acuerdo el nombre. ¿Cómo? No comparabilidad. O no sé. Me parece que para mí es el último, donde ella no tiene información sobre las alternativas. Correcto. Es el de la incertidumbre, ¿no? Es este conflicto que nosotros decimos que no conocemos cuál es la mejor alternativa en función a no tener información sobre ambas. Se le presentan 2 opciones, pero no conoce cuál es el resultado, cuál es mejor, cuál alternativa es mejor que la otra. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Y cuál sería la solución en este caso? Informarse, ¿sí?, sobre cada una de las opciones. Alternativas. Correcto.
tendría que quizá analizar a los competidores que tiene la zona, los valores de alquiler, las posibilidades de ventas que tienen, hacer un análisis de mercado, ¿sí? Que esto le permitiría quizá tener mejor. Disculpen, es el gato mío que me está mordiendo al lado. Estaba complicado para cerrar la idea, pero estaba justo. Entonces, tiene dos opciones sobre las cuales no puede tomar una alternativa como mejor o superadora porque no tiene información. Se tiene que informar, tiene que hacer un análisis de mercado, analizar competidores, valores de alquiler, posibles ventas. Bueno, este sería lo más conveniente. Vamos al... ¿cómo estamos de tiempo? 1 minuto 40. Bueno, calculo que lo terminamos de leer y vamos a hacer clic nuevamente en el enlace para volver a entrar. Tenemos el caso 4, ¿sí? Que es tienda Los Gallegos. Acá dice, bueno, la tienda Los Gallegos evalúa la instalación de cámaras de seguridad de alta tecnología en sus distintos espacios, a partir del aumento de los hurtos en el último año. Dicha implementación implica asignar recursos que no estaban incluidos en el presupuesto. Por esta razón, el gerente general comunica la decisión a las dos gerencias principalmente involucradas, sistemas y finanzas, y los convoca a una reunión para tratar el tema. En forma previa a la reunión, el gerente y subgerente no se ponen de acuerdo acerca de la viabilidad financiera de la instalación de las cámaras. El primero considera que se puede pedir algún préstamo al banco y el segundo opina que es inviable, ya que se tiene que reservar el cupo de crédito que dispone la empresa para otras cuestiones más urgentes. Finalmente acuerdan que lo mejor es ser conservadores y no pedir ningún crédito adicional. Llegado el día de la reunión, la gerencia de sistemas expone los beneficios de la implementación del nuevo sistema de seguridad, pero la gerencia de finanzas se opone y también exhibe sus argumentos. Ante esta situación y por desconocimiento del tema, el gerente general les pide que lleguen a ellos a un acuerdo y le informen la resolución. Luego de pedir otros presupuestos, ambos gerentes acuerdan invertir en un sistema de cámaras más avanzado que el actual, pero de menor costo. Bueno, ahora calculo que se va a cerrar, hacemos clic y vemos cuál es la solución al conflicto. Nosotros teníamos el caso de tienda Los Gallegos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en este caso con respecto al conflicto? Que hay varios conflictos o hay varias tipo de resoluciones. Correcto. Esto es importante, porque ustedes capaz que después, muchas veces lo que ha pasado, es que detectan quizá un solo conflicto en el caso, y que ponen, bueno, se detalla tal conflicto y se visualiza cierta solución. En este caso, hay dos conflictos presentes en el caso. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el primer conflicto que se sucede? ¿Y entre quiénes? Entre el gerente y el subgerente de finanzas que no se ponen de acuerdo Correcto. sobre la nueva instalación de cámaras. Bien. ¿Y qué es lo que se analiza? ¿Cuáles son las opciones que tenemos para analizar? Pedir un préstamo, ¿Sí? pedir un préstamo o no sé. No sé cuál sería el otro, no. ¿Pedir un préstamo? Ah, acá está. Sí. O poner un sistema de cámaras pero menos costoso. Bien. No, es la resolución a la que llegan, no es una opción. Esa sí, eso en realidad es la solución. Entonces, acá nosotros decimos, bueno, está la opción de pedir un préstamo, ¿sí? Al banco, y el segundo opina que es inviable. Entonces, esto significa que no está de acuerdo con la opción de pedir un préstamo, ¿sí? Porque dice que ellos tienen un cupo con el banco y que van a utilizar ese dinero que tienen, que les posibilita o que les facilita el banco para otras cuestiones que son más importantes para la empresa, ¿sí? No van a utilizar ese fondo para cubrir la inversión en este sistema de cámaras. Bien, entonces, uno opina que es viable pedir un préstamo y el otro opina que no. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema en sí?
en el caso? ¿Por qué se da este conflicto? O sea, ¿por qué uno visualiza la opción de pedir un préstamo y el otro cree que es inviable? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo ¿Por que las pasa? diferentes percepciones de los gerentes? O no sé. No, principalmente porque hay, el conflicto se da porque hay escasez de recursos, ¿sí? Ah, La organización cuenta con pocos fondos, entonces están limitados para tomar una decisión. Si ustedes no tuvieran, piensa en el caso, si no hubiera problemas financieros, ¿no?, de parte de la organización, el conflicto no se haría presente, ¿sí? Si dijéramos, bueno, no sé, la empresa dispone de fondos suficientes como para encarar la inversión y el desarrollo de todo el sistema de cámaras. Entonces el conflicto no estaría, ¿sí? Lo que sucede es que hay escasez de recursos, entonces tienen que ver cuál es la opción que haga que sea más eficiente la toma de decisiones. ¿Bien? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué tipo de conflicto es el primero? ¿Qué tipo de conflicto es el que tenemos y cómo se resuelve? intergrupal. ¿Qué dijiste, Mía? Intergrupal. ¿Por qué intergrupal? Porque es con dos gerentes de dos sectores distintos y no es entre el grupo, no es para dentro del grupo, ¿no? ¿Pero Ok. son de sectores distintos? Ah, no, gerente y subgerente de finanzas. Perdón. Claro. En el conflicto, en el primer conflicto, el conflicto se da entre dos gerentes que son de la misma área. Entonces es un conflicto organizacional, en primer lugar, porque porque están dentro de una empresa. Y después, ¿qué tipo de conflicto? Intragrupal. Intragrupal, correcto. ¿Sí? Tenemos un conflicto entre los individuos de una misma área. ¿Y qué resolución se le da a esto? ¿Cuál es la solución al conflicto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué decisión se toma al final de todo? Se ponen de acuerdo y dicen que no hay que pedir ningún préstamo adicional. Bien, perfecto. Entonces, qué tipo de solución es esta? Conciliación. Una conciliación ¿Por qué conciliación? porque los dos ganan. ¿Los dos ganan? ¿Están de acuerdo con eso? Y el gerente que quería poner las cámaras las pudo poner, pero un sistema menos costoso, y el que no quería gastar tanto presupuesto, invirtió menos del que, tipo, invirtió el que podía. ¿Y el resto qué opinan? ¿Hay una conciliación? ¿Se llega? Ambos logran en este conflicto, que ambos tienen quizá intereses diferentes o visiones diferentes. ¿Ambos logran el resultado deseado? ¿Ambos logran alcanzar su objetivo? No, el único que ganó fue el que dijo que era inviable y el que quería pedir un préstamo se descartó esa alternativa. Correcto. Acá hay una de las dos partes que gana, la otra termina resignando, ¿sí? Resignándose a la decisión, ¿sí? En este caso, ¿cuál de los dos gana? Teníamos gerente y subgerente. ¿Quién es el que gana? El subgerente. El subgerente, ¿bien? El subgerente termina definiendo que es inviable y por este motivo no se lleva adelante la toma del préstamo. Entonces es un conflicto de tipo ganar-perder, ¿sí? Uno de los dos gana y el otro pierde, en realidad pierde en el sentido de que
A nivel organizacional quizá no, pero nosotros lo estamos analizando entre participantes, ¿sí? No estamos diciendo qué fue lo mejor para la organización. Entonces decimos, bueno, al final entre los dos lograron que el sistema de cámaras se desarrollara. Sino que estamos viendo el conflicto entre dos individuos que forman parte de la organización. Y uno de los dos sale victorioso en algún sentido en la decisión sobre la cual se toma en cuenta, ¿no? Prevalece sobre la otra. Y después tenemos otro conflicto que ¿cuál es? Discúlpame, tengo una duda. Sí, decime. ¿Se podría decir que ese conflicto es organizacional interpersonal? Porque sea entre dos personas. Se podría decir, pero al formar, es decir, como forman parte de un área, ¿sí? Ambos pertenecen a esa área, se entiende que va más allá de las dos personas en particular, que en realidad el conflicto es para tomar una decisión, el área de finanzas tiene que tomar una decisión sobre lo que es adecuado hacer. Si bien es entre personas, ¿sí? Es entre dos personas con visiones contrapuestas, pero es dentro de un área. Entonces, la decisión que se tome dentro de esa área va a ir más allá de decir, bueno, al final, en función a lo que el gerente dijo o el subgerente dijo, se hizo tal cosa. Sino que se va a decir, el área de finanzas tomó la decisión de no tomar un préstamo. Entonces, no es interpersonal, ¿se entiende? Porque la definición termina siendo, surgiendo de un área en particular de la organización. Es intragrupal. Y el segundo conflicto, ¿cuál es? Puede ser Hablen quien quiera, no sé quién había hablado recién, antes de mí. No, antes de mí, ¿a quién había hablado? Yo, Evelyn. Ah, Evelyn, ¿cómo estás? Sí, decí. Bien, ¿y usted? Bien. Entre la gerencia de sistemas y la gerencia de finanzas, puede ser. Entre gerencia de sistemas y finanzas, perfecto. ¿Cuál es el conflicto? Es decir, ¿qué es lo que quiere el gerente de sistemas y qué es lo que quiere el gerente de finanzas? Uno habla de los beneficios de la implementación del sistema y el otro se opone. Perfecto. Entonces es entre instalar las cámaras, ¿no? Por parte del gerente de sistemas, o no instalar las cámaras por parte del gerente de finanzas. ¿Bien? ¿Qué tipo de conflicto hay? Es decir, ¿qué tipo de conflicto se sucede? Eso sí puede ser intergrupal, profe, porque son de dos áreas distintas. Intergrupal, ¿por qué? Porque son de dos áreas distintas. Porque pertenecen a dos áreas diferentes. Sí. Acá hay una cuestión. Si nosotros tomamos que no tenemos que analizar quiénes intervienen. Vieron el punto 2 que dice 2A, sujetos intervinientes, ¿no? Tenemos, dice, llegado el día de la reunión, la gerencia de sistemas expone los beneficios de la implementación del nuevo sistema de seguridad, pero la gerencia de finanzas se opone y también exhibe sus argumentos. Ante esta situación y por desconocimiento del tema, el gerente general les pide que lleguen ellos a un acuerdo y le informen la resolución. ¿Sí? También, profe, puede ser cuando el gerente les pide como que decidan entre ellos como fuga o evasión. ¿Fuga o evasión? Sí. Esa es la resolución del conflicto, está bien. Sí. Pero el conflicto, ¿qué se sucede? Entre personas, entre dos individuos, se sucede también, podría ser un conflicto intraindividual, por ejemplo, para el gerente general, ¿o no? Porque tipo tiene incertidumbre, tipo, porque no sé. Como no está al tanto, como desconoce el tema, prefiere que otros decidan por él.
Bien. Bien. Entonces, la solución es fuga o elusión. Tenemos que el tipo de conflicto que se da es en función, justamente, se sucede en realidad por incertidumbre, ¿sí? Si nosotros decimos, bueno, no disponemos de la información o no sabemos cuál de las dos alternativas es la mejor, ¿sí? En este sentido, el gerente general no tiene la información necesaria, ¿sí?, para tomar una definición. Entonces, es un conflicto organizacional intraindividual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conflicto en realidad es del gerente general, del superior, ¿sí?, que le pide que lleguen ellos a un acuerdo, pero el conflicto que se le sucede al mismo, ¿sí? Ya no es un choque entre dos áreas y entre dos grupos, sino que en algún sentido el que tenía que tomar la definición era el gerente general. Es diferente a si sucediera que se reúnen entre ambas gerencias, ¿sí? Fíjense cómo podría ser distinto. Si dijera, bueno, se reúnen el gerente de sistemas y el gerente de finanzas, y entre ambos discuten, ¿no?, sobre cuál es la mejor alternativa. Y pudieran a su vez entre ellos dos llegar a una solución. En este caso sería un conflicto intergrupos, ¿sí? ¿Se entiende? Sería el área de finanzas contra el área de sistemas. Y si supongamos que dijeran, bueno, entre ambos no podemos llegar a una definición, le vamos a pasar la pelota al gerente general, que es el que creemos que tiene una visión más amplia y va a poder tomar mejor la decisión, ¿sí? En ese sentido, ahí tendríamos un conflicto intergrupo. Si el caso lo explicara de esta forma, como yo se los estoy redactando, ¿no? Pero como acá dice, acá nosotros tenemos que hay una reunión en las cuales están presentes gerente de sistemas, gerente de finanzas y el gerente general. El que tiene que tomar la definición, y todos están de acuerdo en ello, es el gerente general. ¿Se entiende? No son los gerentes de finanzas. Por algo en la reunión están todos presentes. Entonces, el conflicto es de tipo intraindividual, porque se le sucede al gerente general que desconoce quizá cuál alternativa es la mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Como bien decía Mía, evade el problema, ¿sí? Se fuga en algún sentido, fuga o elusión, y los deja a que la definición que tomen esté dada entre un acuerdo entre ambos, ¿sí? Y le informen cuál fue la solución que tomaron. ¿Bien? Entonces, el tipo de conflicto no es intergrupal, ¿sí? Si ustedes hubieran puesto intergrupo estaría mal, porque acá no es que se da entre dos grupos, sino que se da en toda la organización, entonces el gerente general es el que tiene que tomar la decisión. La solución, como dijimos, es fuga o elusión, le deja el papel o el rol importante a ambos gerentes para que tomen entre ellos la solución y se lo comuniquen. Y algo más es que, como decíamos, este tipo de conflictos que se le presenta al gerente general es por incertidumbre, ¿sí? No tiene la información, desconoce qué es lo que va a pasar si implementamos las cámaras o si no implementamos las cámaras, ¿sí? Entonces, al sucederse esto, deja que entre ellos mismos tomen la decisión. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque quizá iba a estar la confusión esa, de que fuera, algunos iban a contestar, es intergrupal. Entonces ténganlo en cuenta que no, siempre fíjense quién es el sujeto que en esa situación de conflicto debe tomar la decisión, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, ¿quién es acá el que tiene que decidir? Listo, y entonces en función a eso, sacan o deducen qué tipo de conflicto es. ¿Bien? Después tenemos el... y después, ¿qué otro conflicto se sucede? Porque acá es importante esto. Después de esto, ¿qué se sucede?
aparece otro conflicto más. ¿Cuál es? Decidir qué presupuesto elegir. ¿Cómo? Decidir qué presupuesto elegir. Bien. ¿Y entre quiénes se da ese...? Pero en realidad, a ver, como para no complejizarlo. Después, ¿qué es lo que pasa después de eso? De que el gerente general opta por pasarles la pelota a el gerente de sistemas y el gerente de finanzas para que lleguen entre ellos a un acuerdo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el conflicto? El gerente de finanzas y el gerente de sistemas intentan, entre las dos alternativas, buscar más presupuestos y llegan a una conciliación donde ambos ganan y ambos pierden una parte, pero las derrotas y lo que ganan son parciales. Correcto. Ahí ustedes tienen, después, una vez que fíjense que surge un nuevo conflicto. Es decir, termina este punto en el cual decíamos, teníamos un conflicto intraindividual del gerente general, y después, al pasar al párrafo siguiente, ya detectamos que hay un nuevo conflicto, que en este caso es cuando entre ambos tienen que llegar a una definición. Gerente de sistemas y gerente de finanzas. Y la definición es sobre qué es lo que sucede. Uno quiere instalar las cámaras, el otro no quiere instalarlas. Hay interdependencia de funciones. Y llegan ambos a la solución, como bien decía Milagros, de conciliación, ¿sí? Entre ambos toman o eligen aquella alternativa que los satisface en algún sentido a ambos, ¿sí? Ambos quedan conformes con la definición que se tomó, ¿sí? Llegan a una conciliación. Y ese es un tipo de conflicto organizacional. ¿Y qué tipo de conflicto es? Intergrupal también. Intergrupal. No, interpersonal, perdón, interpersonal. Interpersonal. ¿Por qué es interpersonal en este caso? A ver. Son dos personas que tienen un problema, no tipo los que tienen que decidir. No sé si se tiene en cuenta a todo el grupo. Correcto, correcto. Bien ahí, Mía, con lo que decís. Acá ya deja de ser un conflicto intergrupo, ¿sí? En el cual decimos es un área sobre la otra, sino que ya están discutiendo entre dos personas, dos individuos, ¿sí? Entonces, acá tenemos un conflicto interpersonal, ¿sí? Entre dos individuos, que entre ellos van a tomar la decisión que les parezca que es la más conveniente. Y llegan obviamente a la conciliación. Después, ¿qué otro caso tenemos? ¿Qué hay que entregar? El que hay que entregar, ¿sí? Sí, sí. Acá, bueno, tienen un caso, tienen que determinar cuál es el tipo de conflicto, ¿sí? Proponer cuál es la solución que se le da, y después tienen que analizar un video, ¿sí? También, en el que se les genera obviamente un dilema, ¿no? Hay un problema entre dos personas. También detallar qué tipo de conflicto es y por qué surge. Siempre es importante esto, ¿no? Encontrar cuál es el motivo, ¿no? ¿Por qué surge ese conflicto? ¿Por escasez de recursos? ¿Surge porque entre ambos porque hay incertidumbre, ¿sí? Porque no hay la información necesaria para tomar una decisión, ¿sí? Siempre el por qué surge es importante. Y en el punto 2, identificar qué tipo de proceso de resolución proponen los protagonistas del video según Chiavenato, ¿sí? Así que bueno, ese es el ejercicio que tienen que hacer. ¿Se entendió todo? ¿Me faltó algo? ¿No? No, está bien, está bien. ¿Estuvo todo bien? ¿Cómo vienen con la materia en sí? ¿Cómo vienen preparándose para el examen y para todo? Bien. Bien, tengo todos los resúmenes hechos y las guías todas hechas, así que creo que estamos bien.
¿Y al resto? ¿También han tenido problemas con algo en particular? O bueno, ahí estoy viendo que alguien escribe en el chat. Ah, Milagro, sí, perfecto. Bien. Bueno, genial, genial. Profe, perdón, una pregunta, última Sí. pregunta. El parcial, me dijo el profesor que iba a ser teórico-práctico. ¿De qué manera van a tomar la parte práctica? Seguramente se les dé siempre la parte práctica se les da un caso, ¿sí? En el cual se integran todas las unidades, ¿sí? Que se toman hasta el momento. Entonces, les va a aparecer cada una de las unidades, supongamos, ¿no? La unidad 1, en el cual se habla de la organización. Entonces, les va a aparecer específicamente ahí, y ustedes lo que van a tener que hacer es responder distintas preguntas, ¿sí? Perdón, me equivoqué, la unidad 1 la administración, la unidad 2 la organización. ¿Sí? Les va a aparecer cada una de las unidades y ustedes van a tener ahí que responder preguntas vinculadas con esa unidad, ¿sí? Van a tener un tiempo limitado para poder hacerlo. Siempre lo mejor también es que ustedes justifiquen cada una de las respuestas, ¿sí? Ustedes cualquier respuesta que den a alguna de esas preguntas, es necesario que la justifiquen, ¿sí? Que pongan yo seleccioné tal alternativa porque creo que el individuo tomó esta decisión por tal motivo, ¿bien? Si ustedes lo justifican es mucho mejor para nosotros también entender el razonamiento de ustedes, ¿sí? Que quizás si ponen solamente la respuesta. Y nada, por lo general tienen más o menos 10 preguntas, ¿sí? Se hacen con 10 preguntas. En eso abarca todas las ¿Va a ser unidades. en bloque como el año pasado, que tipo aprobabas dependiendo de la cantidad el porcentaje de cada bloque que... Por lo No, general no sé si siempre se pone, sí, lo que vos decís, Mía, tenés razón, siempre se pide, supongamos, ¿no? Decimos, bueno, el bloque 1, en el cual entran quizá, no sé, 2 unidades, se pide que mínimamente se llegue a tener el 50% bien desarrollado. Y si no está todo mal el examen, ¿qué significa? Nosotros no hicimos ese bloque, tenemos un 2, por más de que el resto lo hayamos contestado y tengamos, no sé, a nivel global nos saquemos un 7, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes entiendan, primero lean bien tranquilamente todo el examen, lo leen todo, leen las consignas y luego se ponen a resolverlo, ¿sí? Porque muchos arrancan no leyendo el examen, empiezan a leer las preguntas y a tratar de encontrarlas en el texto. Lo que tienen que hacer es lo inverso, ¿sí? Leer todo hasta el final para entender quizá lo macro, ¿no? Lo más general, y después empezar a responder cada una de las preguntas. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, sí. Bueno, cualquier cosa me mandan un mensaje por campus o también en el foro si quieren escribir, no hay ningún problema. Así que bueno, listo. Si no tienen ninguna consulta, nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Bien? Sí, profe. Adiós. Chao. Buena semana. Hasta luego. Igualmente.